Así que les ruego que vayamos a nuestras Biblias, a Génesis capítulo 15, para leer allí. Voy a leer solamente el versículo número 1 y vamos a orar para poner en manos del Señor, que sabemos que está allí, pero encomendarnos a Él para que Él sea glorificado en medio de este sermón dominical. Génesis capítulo 1, mis hermanos, ¿todos lo tienen? Ok, vamos a leer entonces Génesis capítulo versículo 1. Dice la Biblia: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Amantísimo Dios, Señor, oh todopoderoso Padre, queremos acercarnos nuevamente a ti, Señor. Nuevamente nos colocamos aquí, bendito Dios, en dependencia tuya, Padre amado. Oh Señor, bendice tu palabra, Señor, que esta es tu palabra. Bendícela, Padre amado. De tal manera, Señor, que yo la pueda enseñar, que yo la pueda predicar, bendito Dios, con denuedo hacia mis hermanos, Señor. Pero que ellos también tengan un corazón enseñable, Padre amado, y puedan escuchar de tu palabra, Señor, lo que tú tienes para enseñar a cada uno de ellos, bendito Dios, para que posteriormente puedan aplicarlo a sus vidas de tal manera que te traigan gloria y alabanza a tu gracia, Señor. Lo único que queremos en este sermón, Señor, es que tu nombre sea glorificado, Padre. Perdona mi deficiencia, Señor, perdona mi incapacidad para predicar tu palabra con perfección, bendito Dios, pero que esto no impida el propósito por el cual tú permites que en este día, a través de esta transmisión, Señor, a través de cualquier medio que estamos utilizando, bendito Dios, que sea expuesta, Padre amado, que eso no impida mi perfección, Señor, no impida cualquier cosa el cual tú quieras hacer con ella, Señor. Sabemos que con base en tu promesa, Señor, tú vas a hacer las cosas más allá de mí, más allá de cualquiera que esté en esta transmisión, Señor. Así que te rogamos que tú seas glorificado en medio de este sermón, bendito Dios, y que podamos ver con excelencia, Señor, lo que tú haces, bendito Dios, y podamos descansar en ti, que eres el Dios de gloria, Señor, y en Cristo, quien ha muerto por nosotros y ha resucitado por nosotros, Señor. Así que te rogamos, bendito Dios, que tú obres en medio de este sermón con la ayuda del Espíritu Santo para todos, Señor, para todos los que estamos en este lugar. Bendito Dios, que tú obres conforme a tu voluntad. A ti oramos, Señor, sabiendo que tú nos escuchas en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para tu gloria. Amén y amén. Sin temor a equivocarme, todos los que estamos en este momento conectados, alguna vez en nuestras vidas o incluso en estos mismos momentos, alguien de nosotros puede estar sufriendo de temor. Hemos vivido momentos difíciles en nuestras vidas donde la inseguridad nos abruma, donde la enfermedad te puede estar mostrando que ya estás en los últimos días de tu vida, donde personas muy cercanas a nosotros han partido, cuando incluso tenemos problemas hasta económicos, podemos sufrir temores. No hay ninguno que pueda decir tranquilamente en este mundo: nunca he sentido temor. Pero mis hermanos, no era diferente en Abraham. Este varón acababa de pasar por momentos que no eran fáciles en sus vidas. Presenció una guerra entre 9 reyes, 5 por un lado y 4 por el otro. Vio cómo los reyes que ganaron se llevaron cautivo a su familiar Lot. Vio cómo los que perdieron en la guerra perdieron también todos sus bienes y toda su gente. Tomó decisiones, Abraham, el cual ponían en riesgo su propia vida, y aunque ganó esa batalla, aún Abraham estaba formando una serie de enemigos, el cual quizás más adelante podrían atentar contra él. Aún Abraham acababa de rechazar todos los bienes que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo por causa de su victoria, o más bien
por causa de la victoria que el Señor entregó en sus manos, tal y como se lo recordó este misterioso rey y sacerdote llamado Melquisedec. Pero la razón por la que sabemos que Abraham tenía miedo por todo lo que había pasado es que hay alguien que conoce más nuestro propio corazón que nosotros mismos, porque en ninguna parte de ese relato se nos dice que Abraham temía por algo. Sin embargo, Dios, mis hermanos, el Rey soberano, Él conoce todos nuestros corazones aún mejor que nosotros mismos. Y ahí es donde comienza el versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Dios no solo le dice no temas, sino que le da toda la tranquilidad que cualquiera de nosotros debemos recordar siempre. Había una razón muy buena para que Dios dijera eso, porque Abraham acababa de derrotar un gran ejército de una confederación de 5 reyes. Él tenía por qué preocuparse por su seguridad. Se esperaba tal vez un ataque de revancha. Abraham necesitaba un escudo porque esperaba ser atacado. Necesitaba un galardón porque acababa de rechazar un gran galardón del rey de Sodoma. Pero la razón fundamental por la que Dios estaba asegurándole a Abraham que él sería su escudo y que él le daría una gran recompensa o una recompensa muy grande, no era que Abraham lo merecía, no era que Abraham era mejor que el resto de los hombres, sino sencillamente era Dios mismo, Dios siendo fiel a su promesa dada a Abraham. Mis hermanos, Dios es fiel al mismo y es precisamente esto lo que nos debe traer paz en medio del temor, lo que debe traernos tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. Dios, siendo fiel a su promesa, debe darnos seguridad a nosotros, mis hermanos. ¿Cómo podríamos tener tranquilidad en Dios cuando éste se moviera de acuerdo con nuestra conducta? No habría esperanza, mis hermanos. Lo que nos da certeza es su promesa para con los que hemos sido salvados, y es esto lo que veremos en la mañana de hoy en nuestro sermón dominical, el cual ha sido titulado La superioridad de la promesa. La superioridad de la promesa. Quiero que veamos este texto de Génesis capítulo 15 a la luz de 3 encabezados, de los que ya ustedes conocen, 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver la superioridad de la promesa en medio de la circunstancia. Eso lo vamos a ver entre los versículos 2 al 4. En segundo lugar, vamos a ver la superioridad de la promesa a través de la descendencia. Eso lo vamos a ver en los versículos 5 al 6. Y en tercer y último lugar, vamos a ver la superioridad de la promesa confirmada en el pacto. Eso lo vamos a ver entre los versículos 7 y 21. Quizás ese es el texto más amplio porque realmente es donde hay más sustancia en medio de este sermón dominical. Así que les ruego, mis hermanos, su concentración, que puedan estar concentrados en este sermón, porque sabemos que puede ser de texto muy largo, pero al final sé que va a ser de bendición para nosotros. Comencemos con nuestro primer encabezado, la superioridad de Abraham, o la superioridad de la promesa en medio de la circunstancia. Versículos del 2 al 4. Leo para ustedes. Y Abraham dijo, recuerden el versículo 1, ¿no? Recuerden el versículo 1, no puede ir desligado de ese versículo. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Dios acababa de decir a Abraham, no temas. Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande.
Sin embargo, mis hermanos, habrán confiado en que ya no le pasaría nada, pues el Señor sería su escudo. Hace una pregunta a Dios en medio de la visión que acaba de tener y dice: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo soy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Aunque seguramente, mis hermanos, Abraham apreciaba la promesa de Dios, a la vez de cierta manera le pareció sin valor. Fue como si Abraham dijera: ¿de qué me ayuda Dios? ¿De qué me ayuda que sea mi escudo y mi galardón? La única cosa que he anhelado es un hijo. ¿Dónde está la descendencia que me prometiste? Es casi como si Abraham dijera: Jehová, me has dado muchas cosas y ahora me prometes más y prometes protegerme. Pero ¿de qué sirve si no tengo a quien heredar todo eso? Quiero el hijo que me prometiste. Eliezer era el siervo principal de Abraham, su mano derecha. Era un buen hombre, pero no era hijo de Abraham. Lo único cercano que ve a Abraham en ese momento es a su siervo. Tal vez no contempló a Lot como heredero, o tal vez sí. Lo cierto es que en ese momento el único heredero que tenían, sí moría en ese momento, era Eliezer, su siervo. La pregunta de Abraham significa entonces que dudó de Dios. Sí, pero hay una diferencia entre una duda que niega la promesa de Dios y una duda que desea la promesa de Dios. Abraham quiere creer y está viendo a Dios para que le fortalezca su fe, pero Dios, quien es rico en misericordia, dio respuesta a Abraham prevaleciendo como siempre la promesa. Pero la palabra del Señor, dice el versículo 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Dios acababa con la incertidumbre de Abraham. Que pudo haber pensado que su heredero podría ser su sobrino, pero ya que ya no estaba con él, había podido pensar entonces que su heredero sería su propio siervo. Abraham se nota sin esperanza y sin conocer al verdadero Dios aún. Hasta ahora Dios revela a Abraham una información que él aún no tendría. Le ha dicho claramente que su heredero no sería Eliezer, sino uno que saldría de sus propias entrañas. Dios recuerda a Abraham la promesa escrita por primera vez en Génesis, recuerden, capítulo 12, versículo 2, y después le afirmó en Génesis, capítulo 13, versículos del 15 al 16. Dios hace esto porque sabe cuánto necesitamos estar recordándonos estas verdades que Él mismo nos ha dado. Sin embargo, mis hermanos, esta vez se entrega un detalle que no era conocido para Abraham. Le estaba dando la seguridad y la certeza de que tendría un hijo propio, nacido de sus propias entrañas, naturalmente, de Abraham. Abraham tal vez estaba viendo sus circunstancias, tal vez de manera natural no eran tan favorables. Ya él tenía una avanzada edad, no veía esperanza. Su esposa también tenía edad avanzada, tal vez entre ambos o tal vez ambos tenían más de 80 años. Pero en medio de la circunstancia, la promesa de Dios es superior, amados hermanos. Dios es fiel a su promesa y Él hará más allá de la circunstancia en donde esté Abraham. No importa la circunstancia que tenga Abraham, Dios va a obrar conforme a lo que Él ya prometió, a lo que Él ya tenía hecho desde antes de la fundación del mundo y que progresivamente ahora le está revelando esa promesa a Abraham. Pero mis hermanos, esto no es diferente a nosotros. Si Dios ha decidido hacer algo contigo o por medio de ti, lo va a hacer. Dios es soberano y nosotros somos instrumentos en manos del Dios Altísimo y Él llevará a cabo sus propósitos sin importar la circunstancia que podamos estar viviendo en estos momentos. De hecho, hermano,
De hecho, la circunstancia que estamos viviendo en este momento, por muy dura que parezca a nuestras vidas, déjame decirte algo, Dios te quiere allí. Dios te tiene allí. Dios nos quiere precisamente en el lugar donde nos encontramos. En el lugar donde tú estás, Dios te tiene ahí, amado hermano. ¿Cuál es tu circunstancia, amado hermano? ¿Cuál es esa circunstancia por la que tú hoy estás pasando? Bueno, piensa en esto. Recuerda que Dios te tiene allí para que primeramente le glorifiques a Él. Dios te tiene allí para que tú le glorifiques a Él. Pero Dios, quien es poderoso, no depende de ninguna circunstancia, sino que más bien utiliza la circunstancia para que Él mismo sea glorificado por su pueblo. Y es esto, hermano, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: la superioridad de la promesa a través de la descendencia. La superioridad de la promesa a través de la descendencia, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Dios no solo repite la promesa a Abraham, sino que se la confirma con una ilustración. Las estrellas del cielo muestran qué enorme iba a ser la cantidad de descendientes de Abraham. Imagínense eso. Abraham se ve viejo, sin propósito, a pesar de que Dios le prometió descendencia, no la ve. No sabe de dónde vendrá, si era de él o podría venir adoptado. Imagínense todo esto y Dios le está mostrando esta ilustración de las estrellas del cielo que muestran qué enorme iba a ser la cantidad de descendientes de Abraham. Abraham estaba aprendiendo, mis hermanos, la lección básica que todo creyente debe aprender en algún momento. ¿Cuál es? Que las promesas, que las demoras de Dios no son negativas nunca para nosotros. Aunque pasaban los años y muchos de sus contemporáneos ya habían fallecido, Abraham seguía apoyándose en la promesa que el Señor le había dado acerca de un hijo. Pero la espera se hacía angustiosamente larga y el Señor, que era consciente de la necesidad que tenía su siervo, lo tranquiliza diciendo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, lo cual por supuesto Abraham no podría hacer a simple vista. Incluso disponiendo de cualquier telescopio sofisticado, esta tarea es inacabable. Por tanto, la señal fue de lo más apropiado. El Señor concedería a Abraham no solo descendientes físicos, sino también los hijos de la fe de toda la generación y de toda la nación, incluso tú y yo, mi hermano. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículos del 16 al 17. Nos dice: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y recordemos, hermanos, nunca olvidemos que Dios haría todo esto por causa de su promesa y que a través de dicha descendencia vendría también aquel que él prometió en Edén. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Esa respuesta no se hizo esperar cuando le muestra: mira, Abraham, tú vas a ser padre de una descendencia grande, mira las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Y la respuesta que Abraham pudo presentar simplemente fue: Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció
por justicia. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. El Señor se lo reconoció a Abraham por justicia. El verbo hebreo creer, que procede de la misma raíz que la palabra amén, transmite la seguridad de una relación fiel y bien fundamentada. Abraham podría haber expresado fácilmente sus excelentes razones para dudar de que el Señor pretendía que su palabra se tomase al pie de la letra, en vista de que Sarai, por ejemplo, no tenía hijos a pesar del paso de los años. Cabía que se preguntara qué esperanza podía albergar de tener un hijo en su ancianidad, cuando fuera viejo. ¿Qué esperanza tengo yo ya de tener un hijo tan viejo, ya casi de más de 80 años, y que en la realidad fueron casi 100, porque Abraham 15 años después fue que recibió esa promesa? ¿Para qué tener un hijo a la edad de 100 años cuando ya yo voy de bajada? Él mismo era tan anciano que le resultaría imposible incluso criar a ese hijo. La incredulidad nos asalta rápidamente, mientras que la fe teme verse decepcionada y tiende a dudar. Pero Abraham estaba convencido en lo más hondo de su ser de que el Señor era fiel y que su palabra era confiable. Por tanto, esperaba tener un hijo como el Señor le había prometido, a pesar de las circunstancias adversas, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Plenamente convencido de que lo que Dios había prometido también es poderoso para cumplirlo. Este incidente, mis hermanos, resalta para nosotros una de las verdades fundamentales del Evangelio, porque la fe es crucial para su mensaje. Abraham había recibido una promesa concreta de parte de Dios, pero parecía que no recibía nunca lo que se le había prometido y no podía hacer nada al respecto. Estaba impotente hasta el punto de que la promesa incluso para él podría parecer una burla. Sin embargo, su reacción consistió en mirar la grandeza de aquel que había hablado y aceptar que él mismo era responsable del cumplimiento de su promesa. La fe descansa sobre el hecho de que Dios es fiel, y cuando nos fiamos de la palabra de Dios, nos demostramos entonces, mis hermanos, su fidelidad. Su fidelidad. Nuestra fe descansa no en la fuerza o en lo que nosotros podamos creer, sino en el objeto de quien creemos. Creemos en un Dios todopoderoso que incluso nos ha dado ese don de la fe a nosotros para poder creer en él. Después de algunos años más de espera, Abraham recibió la promesa, pero por medio de la fe descubrió la aceptación inmediata de Dios y le fue contado por justicia. Pablo entendía claramente lo fundamental que era el camino de la fe, desde los tiempos de Abraham y durante todo el periodo del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Llega hasta el punto de decir que el versículo 6, ese versículo 6, fue escrito para los creyentes, para nosotros, para los cristianos, sino también por nosotros, a quien será contada la justicia, como los que creen en aquel que levantó a los muertos, a Jesús nuestro Señor. Eso es lo que Pablo está contando de ese versículo 6 que está en Génesis, de que también, sino también por nosotros, no solo era por Abraham, sino también por nosotros, a quienes será contada la justicia, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Los cristianos saben que como están en Cristo, su justicia se extiende hasta ellos, como lo hizo en el caso de Abraham. La fe es el vínculo que les hace ser aceptados y bendecidos en Cristo y recibir las promesas. Quienes aún no le conocen y pueden estar aquí entre nosotros, incluso pueden aprender del ejemplo de Abraham y creer el mensaje de Dios, descansando en su confiabilidad, que jamás decepcionará a nadie. Los que conocen el camino de la fe, como nosotros, descubrirán que Dios siempre los lleva a nuevas circunstancias en las que debemos confiar en Él. Nosotros tenemos circunstancias varias. Nosotros hoy podemos estar
tranquilo y mañana tienes un día de angustia. Nosotros en este momento podemos estar gozosos escuchando la palabra de Dios y ahorita a las 2 de la tarde podemos padecer sufrimiento, pero en medio de todo eso, mis hermanos, debemos descansar en la promesa que nos ha sido dada. El Señor nos ha salvado y el sufrimiento va a ser utilizado por el Señor para hacernos más a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, por eso, mis hermanos, a diferencia de Abraham, nosotros tenemos la historia completa. Nosotros vemos la superioridad de la promesa a través de la descendencia. Nosotros vemos al Cristo prometido y hoy estamos aquí adorándole, glorificándole, exaltándole. Es Cristo la simiente prometida y fue cumplida esa promesa. Y es Cristo el león de la tribu de Judá que volverá, algún día volverá. Y nosotros como creyentes debemos descansar en que ese día llegará. Ese día llegará, mis amados hermanos. Dios ya anunciando su promesa, más exactamente a Abraham, diciéndole que provendría de sus entrañas y mostrándole que sería una gran descendencia. Ahora viene a confirmar esa promesa a través del pacto. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, la superioridad de la promesa confirmada en el pacto. Versículos del 7 al 21. La superioridad de la promesa confirmada en el pacto. Si quería estar seguro del cumplimiento de la promesa hecha a su familia, Abraham no solo necesitaba un soberano protector, sino también un soberano Señor de la historia. La promesa divina concernía tanto a la herencia de la tierra como a un hijo que le sucedería. A Abraham, Dios ya le había tranquilizado respecto al heredero y a sus descendientes. Ahora le dice algo más. Dice el versículo 7, y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Al mencionar su nombre y sus obras poderosas, el Señor se asegura de que Abraham conozca su identidad. Yo soy el Señor, su confiabilidad demostrada y su obra constante en su siervo. Yo soy el Señor que te saqué de la tierra de allá de Ur de los Caldeos. Yo soy el Señor que te saqué de allá de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la posea. La fidelidad de Dios era la roca donde podía cimentarse la fe de Abraham. Solo tenía que recordar las numerosas ocasiones que él había demostrado su experiencia desde que lo sacó de Ur de los Caldeos. Recientemente escuchábamos cuando Abraham desobedientemente se fue a Egipto cuando estaba el periodo de hambruna, y a pesar de Abraham, el Señor, por causa de su promesa, porque él es el Dios de la promesa, lo sacó de allá a pesar de él, no por él, sino a pesar de él. Abraham, incapaz de ver cómo el Señor iba a entregarle la tierra, pidió alguna evidencia de que la historia iba a desarrollarse de acuerdo con el propósito de Dios. Versículo 8. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Abraham no está diciendo o no creyendo que la recibirá. Él lo que está pidiendo son señales para saber cómo y cuándo la irá a poseer. Cuando nosotros obtenemos un bien y una tierra, tienes documentos legales que te acreditan con ese bien. Tienes una escritura, ¿verdad?, que te acredita como dueño de ese bien. En esa época no existían notarías para escriturar las tierras a nombre de Abraham, pero sí existía algo más poderoso, y era el dueño de la tierra hablando con Abraham mismo, el dueño de la tierra diciéndole a Abraham: esto va a ser tuyo, esta tierra será tuya. No tendríamos necesidad de ir a buscar un notario cuando el Dios mismo, dueño, creador de todas las cosas, me estaba diciendo que poseería estas cosas. Sin embargo, a pesar de que solo la palabra de Dios sería suficiente, nuevamente Dios mismo, por puro amor, misericordia y con afirmación poderosa, responde a Abraham esta pregunta
de una manera a vista ligera, si lo vemos ligeramente, bien, pero bien extraña. Abraham, que le pregunta: Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y el Señor respondió: tráeme una novilla, versículo 9. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Esto es una respuesta muy particular de Dios. Solamente bastaba con recordarle cómo le recordó en el versículo 7, de dónde lo había sacado, y la razón por la que Abraham estaba en ese momento donde estaba era por causa de Dios y no de él mismo. Sin embargo, Dios le pidió que trajera una novilla, una cabra y un carnero de 3 años. Y sumado a esto, 2 aves, una tórtola y un palomino. Pero si bien es cierto, puede ser extraño para nosotros, lo más probable, y por lo que vemos en el texto, Abraham pudo entender perfectamente lo que Dios quería hacer con estos animales, ya que él, cuando los trajo, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Esto es bien extraño, porque Dios no le dijo lo que tenía que hacer con las aves. Dios simplemente le dijo: tráeme estos animales. Pero Abraham no solo los trajo, sino que los partió. El Señor utilizó para este propósito una convención sociopolítica bien conocida en la época, la forma más vinculante de acuerdo entre los hombres, la forma más vinculante de hacer un pacto para reforzar la certidumbre de una promesa. En aquellos días, los contratos hacían partiendo sacrificios animales y poniendo los cadáveres partidos en el suelo. Después, y escuchen bien, después ambas partes participantes del pacto caminaban juntas entre los animales que estaban por las mitades, repitiendo los términos del pacto, de lo que habían pactado los 2 hombres. ¿Sí me hago entender? Es decir, tomaban los animales, los partían por la mitad, los ponían uno a cada lado, y los pactantes, los dueños del pacto, lo que estaban haciendo los pactos, pasaban por la mitad de esos animales, repitiendo el pacto que estaban haciendo. Mientras que Abraham espera que Jehová aparezca y camine en medio de los cadáveres, es decir, firmar el pacto o firmar ese contrato, Dios no viene inmediatamente. Pero los buitres sí, cuando las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaban. Imagínense esa escena, Abraham esperando a estar ahí para que Dios apareciera en carne o de una manera preencarnada y caminar entre esos animales junto con Abraham para firmar ese pacto. Pero lo único que le venía a Abraham eran esos buitres para comerse esos animales sacrificados. Entonces Abraham lo que tenía que hacer era ahuyentar y desesperadamente. ¿Y dónde viene? ¿Y cuándo viene, Señor? Yo me imagino esa desesperación de Abraham, creyendo o esperando que viniera como Abraham pretendía que Dios viniera. Mientras que el pacto firmado tras el diluvio había estipulado que Dios no volvería a destruir la vida sobre la tierra, en Génesis capítulo 8, del 21 al 22, este nuevo señala el principio del plan de la salvación divina. Él es la fuente de toda vida, el inmutable controlador del destino humano y, por tanto, más que capaz de ofrecerle la salvación a la humanidad para todo aquel que se arrepiente. Para todo aquel que se arrepiente hay salvación, y esto era lo que estaba iniciando desde esa época en Génesis capítulo 15. Tal vez para aclarar un poco más de dónde es la idea de que los animales estaban allí sacrificados por Abraham, esperando a que Dios mismo firmara el pacto, la podemos ver incluso mejor en Jeremías, cuando está acusando al rey en voz, Dios acusando al rey en voz del profeta de haber roto un pacto que había establecido para garantizar la liberación de los esclavos en Jerusalén. Jeremías capítulo 34, versículos del 18
al 19 dice, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí. Y oigan bien, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro. Este compromiso solemne se firmó pasando entre las partes de la víctima del sacrificio, y aquellos que faltasen a su palabra, el Señor haría con ellos como el becerro que cortaron por la mitad y entre cuyos pedazos pasaron luego. En otras palabras, mis hermanos, para ser claros con ese tipo de pacto que hacían cuando partían esos animales por la mitad, que la persona que transgrediera el pacto le aguardaba la muerte, desaparecería totalmente. Pasaría lo mismo por el cual estaban haciendo el pacto. Estaban cortando, estaban matando, estaban sacrificando animales para firmar un pacto, para hacer un pacto entre hombres. Si no lo cumplían, les sucedería a esos hombres lo mismo que pasaron con esos animales. Sin embargo, mientras que Abraham esperaba esa gloriosa venida del Señor delante de él para que pasara por medio de esos animales sacrificados. Sin embargo, pasa algo que Abraham no esperaba. Versículo 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Abraham, mis hermanos, cae en sueño profundo. Y ahora sí, en medio de su sueño y el terror de una gran oscuridad sobre él, Dios contesta ahora sí realmente la pregunta de Abraham del versículo 8. ¿Cómo puedo saberlo? La respuesta no era traer los animales y córtalos. No, la respuesta fue lo que acabamos de leer. Ten por cierto, Abraham, ten por cierto, sin sombra de duda. Abraham no recibe una respuesta directa a su pregunta. En lugar de ello, Dios les pone un resumen de los acontecimientos que deben tener lugar antes de que sus descendientes heredaran la tierra. Primero serían exiliados, luego serían esclavos en una tierra que no era la suya. La opresión duraría 400 años, tras los cuales caerá el juicio sobre la nación a la que sirven y saldrán de ella con grandes posesiones. Abraham también le dice, se lo dice en su sueño, Abraham moriría en paz y sería enterrado en la tierra que ya estaba habitada. Aún no le había llegado el momento de ocupar el territorio. Carecería del poderío militar necesario para vencer a sus habitantes y tampoco podría establecerse en la tierra en cualquier caso. ¿Saben por qué? Porque todavía, como lo dice el mismo texto, cuando Dios habla, todavía no había llegado la hora del juicio para aquellos territorios, porque hasta entonces no habría llegado a su colmo la iniquidad de esos habitantes que habían en esos territorios. El juez de toda la tierra conoce el estado moral de cada una de las naciones. No dudará en someter a su pueblo a la esclavitud, ni precipitará la muerte de los cananeos. Debido al dominio de Dios sobre la historia, el éxodo de Egipto y la destrucción de los cananeos se sincronizarán para que coincidan, y la invasión israelita que siguió el inusual coraje de Josué fue la puesta en práctica de la justicia de Dios. Israel podía saber que la esclavitud
en Egipto no fue un accidente y que acabaría cuando Dios lo había decidido. Quienes desafiasen a Dios y a su ordenamiento moral del universo conocerían la derrota y conocerían la muerte. Abraham recibió la revelación del Señor sobre los acontecimientos futuros, sobre su propia muerte y sobre el sufrimiento que debería experimentar su pueblo durante un tiempo antes de poseer la tierra. Miren el Señor cómo le describe a Abraham su respuesta. ¿Quieres saber cómo la poseerás? Bueno, aquí tienes mi respuesta. Primero, tú no la vas a ver. Es lo primero que le está diciendo. Tú no la vas a ver. Y antes de que la vea tu descendencia, esa que te acabo de prometer, van a estar en Egipto 400 años esclavizados. Luego los sacaré de allí. Y aún tú, antes de todo eso, te mandaré y morirás al lado de tus padres y serás sepultado. Tremenda respuesta de Dios para Abraham. Una respuesta que quizás tal vez él no esperaría, porque él quisiera como nosotros, mis hermanos. Es que no es Abraham, es el corazón del ser humano que queremos ver la promesa de Dios ya. Mientras que Dios le dice a Abraham, sí, ya, pero todavía no. Ya, Abraham, pero todavía no. Y después de haberle declarado estas cosas, versículo 17, sucedió que cuando el sol ya se había puesto, después que le dijo todas esas cosas, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. El horno de fuego simboliza la presencia de Dios mismo, con quien Abraham entraba en una relación federal. Era un símbolo impresionante que Moisés incluso encontraría en el Sinaí en una escala superior y que el pueblo asociaría con la santidad divina. No era un Dios con quien se pudiera jugar y sin embargo los acompañaría en una columna de nube y de fuego, guiándoles y protegiéndoles. Recordemos que Abraham aún estaba dormido, o por lo menos no se nos narra que se había despertado, y lo más probable es que fuera así, mis hermanos, porque Dios no necesitaba que Abraham pasara entre el medio de los animales. Esto era un pacto unilateral en donde Dios literalmente le estaba diciendo a Abraham, le estaba diciendo que ese pacto lo firmaba él solo, porque él solo es suficiente, porque él ha dado la promesa y él la cumplirá, porque Dios es fiel a él mismo. Mis hermanos, esto es impresionante. Ayer ver cómo Dios lo que le está diciendo a Abraham es sencillamente: cumplo el pacto o desaparezco. Cumplo el pacto o desaparezco. Yo estoy pasando por encima, por el medio de esos animales, y si yo no cumplo este pacto tendré que desaparecer. Esto es tremendo, amados hermanos, poder confiar en un Dios que no necesita que yo firme un papel para cumplir, porque Él lo hará solo. No necesita de nosotros, y lo que vaya a hacer lo hará, mis hermanos, lo hará a pesar de ti, lo hará a pesar de mí. Esto más que temor debe traernos paz. Esto más que temor debe traernos paz. Esto más que incertidumbre, amado hermano, debe traerte seguridad. ¿Qué incertidumbre puedes estar viviendo tú en estos momentos? Mi hermano, recuerda al Dios de la promesa que Él te tiene en esa circunstancia. Recuerda al Dios de la promesa que Él te tiene allí precisamente donde tú estás. Eso nos debe traer tranquilidad. Esto nos debe traer seguridad. Eso nos debe traer paz a todos nosotros. Para Abraham, mis hermanos, todo esto quedó implícito mientras solo sentía el calor de las llamas a tan corta distancia. Sería consciente de que si hubiera sido un tratado firmado por un rey humano, ambas partes hubieran pasado entre los trozos del sacrificio. En este caso, Abraham era un mero observador mientras el Señor, simbolizado por el fuego, caminaba entre las ofrendas sacrificiales, asumiendo así la maldición implícita de ese ritual. Así me sea
hecho si incumplo los términos del pacto? El autor de Hebreos, mis hermanos, nos confirma esto también en el capítulo 6, versículos del 13 al 18. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos en la esperanza puesta delante de él. Eso es lo que el autor de Hebreo está diciendo. Pongamos la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros, porque Dios no necesita jurar por alguien superior a él, porque no hay nadie superior a él. Él es superior a todas las cosas, y por lo tanto lo que proviene de él, la promesa, es superior a cualquier cosa, mis hermanos. Él mismo pasó por en medio de esos animales diciendo que se cumpla así o yo mismo desaparezco. Y luego de esto el Señor le termina firmando la promesa, diciéndole en el versículo 18: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquel día, mis hermanos, el Señor cortó un pacto con Abraham, usando la forma de juramento más solemne de todas, para garantizar la certidumbre del cumplimiento de su palabra. A tu descendencia he dado esta tierra. Aunque estuviera ocupada por otros pueblos, técnicamente ya era suya, ya era de Abraham, desde su frontera sur, pasando junto al río que constituía la frontera con Egipto, hasta el norte, donde se extendía la enorme curva del Éufrates, y llegando hasta el noroeste de Amad. Todas estas tierras mencionadas en estos versículos estaban en esta delimitación. Mis hermanos, esto es maravilloso. Podemos ver en todo este capítulo 15 algo sumamente importante de toda esta historia, y vemos cómo el Señor promete su propio reino a través de las palabras a Abraham. Si bien el heredero de Abraham es natural, por la historia sabemos que nos referimos a Isaac. Nosotros podemos ver el establecimiento de la promesa en el nuevo pacto, y es Jesús, la simiente verdadera. Si bien es cierto que vemos una tierra física que le fue dada a esa descendencia, la verdadera tierra que se nos será dada será la nueva Jerusalén. En resumen, amados hermanos, el pacto de Dios con Abraham no era otra cosa que la promesa del establecimiento del reino de Dios, en la que el pueblo de Dios, que es la descendencia espiritual de Abraham, en el lugar de Dios, que es la tierra prometida o la nueva Jerusalén, bajo el gobierno de Dios, disfruta de su bendición, bajo el reinado de Cristo, mis hermanos. Cristo es el rey de esa promesa. Cristo estableció el nuevo pacto y cumplió con esa promesa dada a Abraham. Esa promesa, mis hermanos, revierte los efectos de la caída. Cuando estemos algún día con nuestro Señor, algún día con nuestro Señor estaremos, y ese día estaremos la descendencia espiritual de Abraham, el Israel de Dios, en una tierra prometida, la nueva Jerusalén, delante de nuestro gobierno, quien es Cristo mismo. Cristo mismo gobierna nuestras vidas. Por eso es que la promesa es superior, porque proviene de Dios, porque no importa la circunstancia que pudo haber pasado en toda la historia, el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios,
Él cumplirá su promesa. Él prometió, Él cumplió. Cristo es el rey de ese reino establecido. Su pueblo somos nosotros, los creyentes de la historia, de toda la historia de la humanidad. La tierra será la nueva Jerusalén, que se nos describe también. Todos estos elementos del pacto con Abraham se nos describe en Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 8, el cual leo para ustedes. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mis hermanos, Dios no nos deja sin esperanza. En estos textos se describen los elementos que vemos en Génesis 15. Está la simiente de Abraham, quien es Cristo, el alfa y el omega, la descendencia que somos nosotros como pueblo de Dios, y se nos describe la tierra, el cual es la nueva Jerusalén. Oh, mis hermanos, oh, mi hermano, no debemos temer por nada, porque aún lo más horrible que te puede pasar en este mundo es morir, y eso es ganancia para nosotros. Así que descansemos en el Dios de la promesa, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que también estaríamos con Él algún día, con Cristo, verle cara a cara y estar con Él eternamente y para siempre. Y tú, mi amigo que estás en esta transmisión, si no conoces de Cristo, ves en arrepentimiento al Señor y cree como Abraham creyó, para que te sea contado por justicia, en donde tus pecados serán imputados en Cristo, y a ti te será imputada su justicia perfecta. Él es nuestra justicia. Así que arrepiéntete, amigo mío, arrepiéntete y corre al Señor mientras estás a tiempo. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Amado Dios y bendito